Dios le bendiga, mis hermanos. Soy su hermana María Perdomo y en esta intervención vamos a continuar hablando sobre lo que son las obras de la carne, aquellas obras que son producidas por la carne y que hacen interferencia directamente a los frutos del Espíritu. Ya mis compañeras han hablado sobre los pecados sexuales, sobre los pecados religiosos. Y por último, vamos a hablar sobre lo que son los pecados morales, pero no son menos importantes, ya que esto tiene mucho que ver con lo que es la conducta del ser humano y aquellas cosas que son una conducta que muchas veces vemos normal, pero que nos llevan a pecar y nos llevan a ofender la santidad de Dios. Yo voy a hablar sobre la primera parte, que son en primer lugar los pleitos, las enemistades, los celos y la ira. Entonces, voy a comenzar hablando sobre lo que son los pleitos. Los pleitos, cuando se refiere a pleitos, se refiere a una contienda, a una disputa o a un enfrentamiento entre dos o más personas. Y la Biblia en cuanto a los pleitos, en cuanto a las contiendas, es muy clara. Por ejemplo, Pablo escribiéndole a los Romanos capítulo 13, verso 13, dice que no debemos andar en pleitos, no debemos andar en contiendas. Como hijos de Dios, no debemos andar en pleitos y en contiendas. Y Santiago en su carta capítulo 4, verso 1 dice que esos pleitos y esa contienda vienen de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestro propio pecado, de nuestra propia carne. A Dios no le agradan los pleitos, las contiendas. No le agradan al Señor porque eso es una obra de la carne, la cual muchas veces nos inhibe, nos prohíbe disfrutar de esa paz que Dios quiere que nosotros tengamos como hijos suyos. El siguiente o la siguiente obra de la carne que tiene que ver dentro del renglón de los pecados morales son las enemistades, señores. Y cuando hablamos de las enemistades, esta se relaciona con la expresión de enemigo, es decir, un odio entre dos o más personas. Señores, Dios es amor y dice Juan, escribiendo una de sus epístolas, de sus cartas, dijo que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor y lo opuesto al amor es el odio. Y el odio, cuando usted tiene una enemistad, cuando usted tiene una enemistad con alguien, es porque usted odia a esa persona. Y Mateo, escribiendo en su capítulo 5, versos 23 y 24, dice que si usted va a ofrendar y antes de depositar su ofrenda, usted recuerda que su hermano, oiga, no tan solo usted, su hermano tiene algo contra usted, usted debe de dejar su ofrenda e ir, reconciliarse con su hermano y luego venir a depositarla. Porque si usted está en enemistad con alguien, Dios no va a recibir su ofrenda. Entonces, a Dios no le agradan las enemistades. Las enemistades vienen de nuestra propia concupiscencia. Las enemistades son una obra de la carne que nos llevan a ofender a Dios. Las siguientes son los celos. Los celos se refiere a todo sentimiento fuerte que se produce en el cuerpo o que produce que el cuerpo se altere y produzca enrojecimiento en la piel. Cuando se tomó esta palabra celo, se tomó de la palabra hebrea kin'ak o kinak, que significa enrojecimiento de la piel. Cuando una persona está celosa, como que se enrojece. Entonces, Santiago capítulo 3, verso 16 dice que él dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, a Dios no le agradan los celos. Por celos, los hermanos de José lo vendieron. Y por celos se cometen muchos pecados.
porque es que los celos hacen como que descontrolan tus sentimientos y te llevan a pecar y a cometer algunas acciones que a Dios no le agrada. Entonces lo cuarto es la ira. La ira es una respuesta emocional que se conoce como enojo, irritación, cólera, indignación, rabia, furia, etcétera. Gloria al Señor. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32, que seamos tardos para irarnos, señores. Ustedes han visto cómo la gente de una ira o en un buen dominicano de un pique hasta mata a una persona. Entonces a Dios no le agrada la ira, no le agrada el enojo, no le agradan los celos, no le agradan las enemistades, no le agradan los pleitos, porque estas son obras de la carne que nos llevan a ofender la santidad de Dios. Y sabemos que la carne y el espíritu están en constante enemistad, vamos a decirlo así, en constante lucha, es la palabra, porque la carne siempre se va a inclinar a ofender a Dios, a complacer sus propios deleites y pecados. Sin embargo, el espíritu siempre nos va a guiar a agradar a nuestro Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor que cada día nos ayude a que estos pecados se noten menos y menos y menos en nosotros y que los frutos de su Espíritu Santo siempre sean notorios en nuestras vidas. Dios le bendiga, Dios le guarde.